Y los de ultra corta, que duran menos de 6 horas. El midazolam, que es el único que tenemos acá. Es un fármaco que no viene en comprimido, es solamente inyectable y se usa principalmente para el tratamiento de las urgencias epilépticas. Ahora, hay otra clasificación que yo no les voy a pedir que sepan, sino esta primera es la que tienen que aprender de memoria. ¿Está bien? Según el tipo de acción, porque dijimos que algunos tienen características particulares. Dijimos que son, ¿qué cosa? Ansiolíticos después, hipnóticos después, y después, exactamente, 4 funciones, y no todos son súper buenos para todos. ¿Está bien? Entonces, algunos son más hipnóticos, te ayudan a mejorar a dormir, algunos son más ansiolíticos que hipnóticos, algunos son más relajantes musculares que ansiolíticos e hipnóticos, y se van clasificando también de esa forma, pero es más complicado. ¿Está bien? Pero les puse acá para que tengan en cuenta algunas cositas porque es algo muy intuitivo, ¿sí? Si su paciente está todo el día dormido y está tomando una benzodiazepina, es muy probablemente porque esa benzodiazepina sea muy hipnótica, de mucho sueño y haya que cambiarlo. ¿Está bien? Y son cosas que ustedes tienen que darse cuenta porque muchas veces el paciente no se da y no le ve con frecuencia al psiquiatra. El psiquiatra le ve 1 o 2 cada 3 meses. Con su psicoterapeuta está 1 vez a la semana, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, le ven somnoliento, saben qué fármaco toma, anda con tu psiquiatra porque tiene que ver un poquito qué te pasa. ¿Está bien? Entonces, lo que son principalmente ansiolíticos, que son buenos para la ansiedad, el diazepam, el alprazolam, el bromazepam, el clonazepam y el lorazepam, lo que tenemos aquí en venta en el Paraguay. ¿Está bien? Lo que son principalmente anticonvulsivantes y se usan para el tratamiento de la convulsión o de las crisis convulsivas, el diazepam, el clonazepam, y acá en realidad tendría que estar también el midazolam. Y lo que dan sueño, principalmente hipnóticas, midazolam, flurazepam, flunitrazepam, bromazepam, y entre estos solamente tenemos el midazolam, el flunitrazepam y el bromazepam en Paraguay. Esto, como les dije, a modo de mencionarles y que tengan en cuenta nomás, ¿sí? Pero yo no les voy a preguntar. Son fármacos que en general vienen para ingerir por vía oral, a excepción del diazepam y el midazolam en Paraguay, que vienen en presentación también inyectable, para hacerlo intramuscular o intravenoso, ¿sí? Por vía oral se absorben muy bien por el estómago. ¿Está bien? Son muy liposolubles. ¿Qué quiere decir? Se distribuyen por toda la grasa del cuerpo y el cerebro, ¿de qué está principalmente hecho? Exactamente. ¿Está bien? Y atraviesan las barreras biológicas, la barrera hematoencefálica y la placenta. O sea que si la mamá toma, embarazada, bebé también toma. ¿Está bien? Y son fármacos muy teratogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Producen malformaciones fetales. ¿Está bien? Entonces, se absorben bien por vía oral, son muy buenos para tomar entonces vía oral. Pero cuando tomamos con alimentos cerca de las comidas tardan más en absorberse, ¿sí? El diazepam es muy rápido, en 1 hora ya se ven los efectos completos en el cuerpo, ¿sí? Y algunas benzodiazepinas, después de su metabolismo, o sea, después de procesarse en el cuerpo, hay metabolitos que siguen teniendo efecto, o sea que pueden tener un segundo pico de función. ¿Está bien? Se administra también por vía sublingual, pero es ligeramente más rápido que por la vía oral, casi igual, pero un poquito más rápido. O sea, que si tenemos para urgencias por la vía sublingual es más rápido el efecto, o hace más rápido el efecto que por el estómago. ¿Está bien? Por eso muchas presentaciones de estos fármacos vienen así. El ejemplo es el alprazolam, que es un fármaco muy bueno, por ejemplo, en las urgencias, cuando hay ansiedad, ¿sí? Y es útil también en pacientes que no pueden entrar, ¿sí? Por vía intramuscular, el lorazepam, midazolam, diazepam, que faltó agregarle ahí, son también útiles en las emergencias psiquiátricas si queremos calmarle rápido al paciente y dormirle. Pero en general lo que buscamos es tranquilización, no dormirle. ¿Está bien? ¿Cuál era el otro de intramuscular? ¿Cómo?
Diazepam y diazolam. El lorazepam lastimosamente nosotros no tenemos aquí, pero se trae de clorinda. ¿Cómo? ¿Cuál? Sublingual. ¿Sí? Vía oral, vía sublingual. Como 1.7 horas, ¿no? 62. Y un poquito. 70% de 60 cuando. Bueno, vendría a ser casi 2 horas. Vía oral y intramuscular, entonces puede ser el diazepam. Diazepam y diazolam en Paraguay. Pero puede ser oral y intramuscular. Oral, intramuscular y intravenoso. Ahora, oral cuando viene en pastillas, pero viene la presentación en ampollas para la parte inyectable. O sea, vienen las dos presentaciones. No es que el líquido de la ampolla le van a dar para que tome vía oral. No, no es así. ¿Está bien? Pero sí viene en esa presentación. Y la gente que consigue el lorazepam de clorinda se trae, y hay farmacias de clorinda que hacen delivery hasta acá. ¿Está bien? Y son súper útiles. ¿Cómo? Ahora nomás. No tenemos lorazepam en Paraguay. No, pero ahora nomás hace un tiempo. No, nunca hubo. Nunca. No. Y ¿De qué depende que un medicamento haya o no haya acá en Paraguay? Depende de un laboratorio que era útil vender. O sea, es como que por demanda lo que se viene trayendo. Y demanda tiene mucha porque nosotros mandamos traer de clorinda para los pacientes, le indicamos, ellos compran. Pero es muy bueno. ¿Sí? Por vía intravenosa generalmente cuando se indica, porque no es común hacer endovenoso, es para la anestesia y cuando tenemos crisis convulsivas, emergencia convulsiva. ¿Está bien? Un estatus epiléptico, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente en psiquiatría, aparte de utilizarlo como ansiolíticos, podemos utilizar, como se acuerdan de esto que era la distonía aguda y la distinesia, los efectos adversos de los antipsicóticos. ¿Está bien? Que no responden, por ejemplo, al hiperideo. ¿Sí? Cuando hacemos vía intravenosa hay que hacerle con cuidado y generalmente con monitorización. Y el paciente tiene que tener su electrocardiograma pegadito, todos sus tubitos controlando su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, porque es peligroso. Estos fármacos, y enseguida vamos a ver esto, son depresores del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren apagar el cerebro. ¿Y se apaga el cerebro, qué pasa? Se muere. Nos morimos. ¿Está bien? Dejamos de respirar. Pero es que se administra directo en la vena o se pone por suero o algo. Ahora, generalmente se hace por goteo si tenemos una bomba que administre. O si no, va directo a la vena. Diluido, obviamente. ¿Sí? Se administra de forma lenta, 1 a 2 minutos, se le pasa en ese tiempo. ¿Está bien? Pero con el riesgo, como le dije, de presión respiratoria. Se hace solamente si hay personal y equipo adecuado. No se hace comúnmente. Y de nuevo, el caso que se utiliza dentro de venoso es para anestesia y para la epilepsia. Solamente para esos casos. ¿Está bien? ¿Es la misma cantidad que en cualquier otro o en dosis? No, dosis diferente, obviamente. Sí, dependiendo de para qué se usa. Se distribuye muy bien en el cuerpo, como dijimos, tiene una alta biodisponibilidad. Por eso es también muy difícil quitar por diálisis en el caso de intoxicación. ¿Está bien? Dijimos que atraviesan las barreras, se acumulan en el tejido adiposo, pasa también la leche, a la leche. Así que en lactantes hay que tener cuidado. ¿Sí? Y es un poquito un resumen de lo que ya les mencioné. La vida media, el grupo, la droga, ¿está bien? Para que tengan. ¿Cómo se van eliminando del cuerpo? Generalmente su metabolismo es hepático a través de la oxidación, reducción y conjugación. Le oxidan, le rompen y le unen a otro elemento para echarlo por la materia fecal. ¿Está bien?
Así que algo muy importante para tener en cuenta es que utilizar benzodiazepinas tiene que ser en personas que tengan el hígado sano. ¿Está bien? Esta fase de oxidación generalmente origina el metabolito activo. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿acaso no había un remedio que protegía el hígado? En realidad no. ¿Qué es lo que El omeprazolo es un protector gástrico en realidad, pero es más que nada para proteger al cuerpo de la gastritis. O sea, la acidez. ¿Sí? Nada que ver con el hígado. Y ¿Sí? no hay ningún remedio? Hepatoprotector no. Eficaz por lo menos no. ¿Sí? Entonces, para que todo esto de la oxidación, conjugación, eliminación pase, la persona, por ejemplo, tiene que tener el hígado en condiciones adecuadas y se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la edad de la persona, porque a medida que somos más viejos, nuestro hígado no funciona al 100%, sin estar enfermo. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta enfermedades hepáticas, administración, por ejemplo, de estrógenos u hormonas y otros fármacos, entre ellos drogas como el alcohol, porque el alcohol, ¿qué pasa? Depresión del hígado. ¿Está bien? Son también benzodiazepinas que pueden alterarse en el metabolismo por el tabaco, ¿sí? Y otras drogas como el fenobarbital, que es un barbitúrico. ¿Está bien? Ya no se usa más. Ya no se usa más. El fenobarbital sí en realidad, pero un barbitúrico son drogas utilizadas principalmente para el tratamiento de la epilepsia y anestesia. El hermano de mi compañera se suicidó con el barro. Sí, hasta ahora se sigue dando. Fenitoína, por ejemplo. ¿Sí? Que es bastante utilizado todavía porque es barato. ¿Cuál es su efecto? Son anticonvulsivantes. La excreción también se da por vía renal, aparte de la hepática. ¿Está bien? Se pueden obtener metabolitos activos e inactivos en la orina, por eso el screening toxicológico se puede hacer en orina, su detección, y es por lo general que se hace rápido. El paciente orina, se ve si tomó benzodiazepinas. Ahora, es muy importante conocer el comienzo y la duración del efecto de estos fármacos, porque eso nos ayuda a elegir el medicamento adecuado para el paciente. Si yo quiero utilizar en las urgencias en un paciente que viene con un ataque de pánico, por ejemplo, si bien los ataques de pánico, pero cuando llega a la urgencia el paciente ya no tiene, ya se siente bien, con solo pisar el hospital, tenemos que darle cipercin, un medicamento que le calme rápido, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar el diazepam, ¿sí? O algo de acción intermedia, que es lo que tenemos acá, el alprazolam sublingual. ¿Está bien? El midazolam no le podemos dar porque solamente vía intramuscular y le vamos a traer al pedo si tenemos algo para darle por vía oral. Entonces, saber y entender un poquito esto nos ayuda a predecir cuál fármaco vamos a usar dentro de tantos que tenemos. ¿Está bien? Y por ejemplo, si es un paciente que tiene 5, 6, 7, 8 crisis al día, queremos darle un fármaco que sea rápido pero que su efecto dure en el día para no darle cada 2 a 3 horas un medicamento. ¿Está bien? Por eso es importante saber y que tengan un poquito en cuenta. Y esto vamos a repasar con algunos casos clínicos, ¿sí? Estas son las dosis equivalentes que generalmente se utilizan para el tratamiento De ansiedad. de la ansiedad. ¿Está bien? Alprazolam 0,5 con dosis inicial, el clonazepam 0,25, el bromazepam 3, que es la mínima dosis, el diazepam 5 y 1 lorazepam. ¿Está bien? Que uno 1 miligramo, también. todos miligramos. Algo así. La dosis que viene en comprimidos aquí es de 2 miligramos, lo mismo que el alprazolam. El lorazepam, su dosis máxima en comprimidos es 2 miligramos, el diazepam en 10 miligramos y el bromazepam de 6. ¿Está bien? El comprimido del alprazolam es de 2 miligramos, hasta 2 bien. y tenés que dividir la pastilla. Se puede partir, la mayoría viene para partir en 4 partes, o sea, dosis de 0,25 incluso. ¿Está bien?
pero son las dosis de inicio generalmente estas. Nunca tomé una pastilla. ¿Cuáles son los efectos adversos que aparecen y son muy frecuentes? ¿Está bien? Con todas las benzodiazepinas, la sedación excesiva dan sueño en general y son dosis dependientes. A medida que aumentamos más la dosis, más sueño dan al inicio del uso del fármaco. O sea, cuando comenzamos a usar, pero tienen la particularidad de que con el tiempo el cuerpo crea tolerancia. Así que 0,25 de alprazolam, que al principio me daba sueño, después de un mes ya no me da sueño, ya no me calma la ansiedad, ya necesitamos 0,50. En 3 meses pasa lo mismo, ya necesito 1 miligramo, perdón. Luego de 6 meses pasa lo mismo, ya necesito 2 miligramos. ¿Está bien? Todos crean tolerancia, por decirlo de alguna forma, en el lenguaje más coloquial, acostumbramiento. ¿Está bien? De ahí también su potencial adictivo y de dependencia. ¿Sí? Profe, Sí. cuando llegas entonces con un medicamento X, ¿verdad?, a un nivel de tolerancia ya que está en el máximo y ya tenés la máxima dosis, vos cambias de medicación entonces, ¿cómo accionas? Ahí vamos a llegar a lo que tenemos un poquito más adelante. Las indicaciones. Exactamente, las indicaciones de las benzodiazepinas. Dijimos al principio que las son ampliamente utilizados por su práctica, en la práctica clínica. El alprazolam, el diazepam, el midazolam, el clonazepam, no receta solamente el psiquiatra, receta del médico de familia, el cardiólogo, a los cardiólogos les encanta usar, ¿está bien? Utilizan los neurólogos, ¿está bien? Entonces, la prescripción es amplia pero mal indicada. Ninguna benzodiazepina es recomendable tomar por más de 3 meses. La gente toma años. Sí. Y toda la vida. ¿Está bien? Incluso ya vienen tomando hace 20 años, ya no le hace efecto. Pero son dependientes. ¿Está bien? Eso no quiere decir que si cortan de forma brusca no van a sentir el efecto rebote o la abstinencia. ¿Está bien? Pero sí, en general no es recomendable que se use más de 3 meses. ¿Está bien? Vamos a explicar por qué enseguida. El efecto adverso más común es la sedación y con eso la alteración del rendimiento. ¿Sí? Pueden causar somnolencia, disminución de la capacidad de atención y concentración, alteración de la coordinación motora y algunas funciones cognitivas, principalmente en la memoria a corto plazo. ¿Está bien? La anterografía. Es más frecuente que esto pasa al inicio y va disminuyendo con el tiempo hasta crear la tolerancia justamente. Por eso es muy recomendable usar la dosis más alta de la benzodiazepina distribuida durante el día y la noche la dosis más alta para ayudar a dormir al paciente. La alteración de la memoria, chicos. Está comprobado que el uso crónico de benzodiazepinas produce disminución de la memoria y facilita mucho o predispone mucho la aparición de deterioro cognitivo o trastornos neurocognitivos mayores. ¿Está bien? Las demencias. Súper probado. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, si ustedes ya ven que el paciente, te van a tener pacientes que no están consultando con el psiquiatra, pero ustedes le tienen que preguntar y tienen la obligación de preguntarle si están consumiendo fármacos. ¿Está bien? Y si le dice, sí, mi cardiólogo me da Solpan desde hace 30 años y el paciente se va con ustedes por deterioro cognitivo o pérdida de la memoria, ¿qué van a hacer? No le van a suspender a usted. Le van a mandar con su médico para que le suspenda. No se le puede enviar al psiquiatra. Vamos a demandar Sí, al también. cardiólogo. Si el cardiólogo le dice que está bien, entonces ¿Cómo es ¿qué que sentido el tiene? cardiólogo no sabe? ¿Cómo Y no? por eso es directo a la psiquiatría. ¿Sí? Entonces, con el psiquiatra o con el médico de cabecera, en todo caso, para comenzar a hacer el trabajo de la retirada. Ahora, para eso ustedes tienen que conocer, este justamente es el objetivo, de que ustedes sepan algo de psicofármacos. ¿Está bien? Profe, esto es algo confidencial. Pero mi jefe, por ejemplo, toma el Rosolam hace no sé cuánto tiempo y ahora su memoria
¿Cuántos años tiene? Tal, 71. Bueno, ya tiene edad también. Sí, pero mi abuela tiene 75 y ya está Por eso. lúcida, ¿entendés? Facilita mucho, ¿sí? Entonces, está comprobadísimo que Sí, yo ya. provoca Le deterioro puedo sacar cognitivo. yo. Pues, Está Bueno. la plataforma. Entonces, las benzodiazepinas provocan distintos grados de alteración de la memoria. Por eso también se utiliza la anestesia para provocar amnesia de lo justito antes de la cirugía. ¿Sí? ¿cómo? Es mucho más fácil que esto se produzca con las benzodiazepinas de acción ultracorta, mayor potencia, las más fuertes. ¿Está bien? Y útiles en la medicación prequirúrgica. ¿Sí? ¿Por qué es bueno que el paciente tenga amnesia? Del momento previo a la cirugía, no. ¿Por qué? Porque generalmente es algo traumático pasar por el No creo que quirófano para la estés mayoría de los tranquilo cuando pacientes. te vas a operar. Yo me operé y ¿Sí? No es siempre para todos los pacientes, pero en general aparece. Capaz también literal por eso que te acuerdas que sí. yo me acuerdo que Una pusieron el anestesia tubo por mi potente. boca acá y tenía mal sabor y después yo no me acuerdo más nada. El uso crónico disminuye la concentración y alteraciones cognitivas. ¿Está bien? Y todos en dosis alta, por eso también es muy peligroso que el paciente intente suicidarse con esto. Si bien, dependiendo de la medicación que sea, se pueden llegar a necesitar dosis muy altas para que pase. Todos pueden producir depresión respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Paro respiratorio y paro cardíaco, obviamente. ¿Sí? El diazepam a dosis alta, ¿sí?, puede producir en forma intravenosa, es uno de los que más frecuentemente de repente tienen este efecto adverso, indeseado, y por eso está también contraindicado el uso de benzodiazepinas de las benzodiazepinas en general, pacientes que tienen apnea del sueño. Porque, ¿qué pasa en la apnea del sueño? Te corta la respiración. Exactamente, y usted le da una benzodiazepina, Uy. puede ser riesgo que ya no se reinicie la respiración. Chao, paciente. ¿Está bien? ¿Se puede morir, profe? Sí, Profe, la apnea del sueño porque suele aparecer. muchísimas causas tiene. Desde causas otorrinolaringológicas, causas del sueño propiamente dicha, la obesidad, por ejemplo, una causa. ¿Está bien? Sí, ¿Qué? de apnea Ah. del sueño. ¿Sí? Entonces, paciente que tiene apnea del sueño, no es recomendable que utilice benzodiazepinas. Cuando se utiliza como relajante muscular, aumenta el riesgo de las caídas y esto de fracturas, especialmente en los abuelitos. Por eso no es recomendable también el uso de estos fármacos en pacientes en los extremos de las edades, en niños y ancianos. ¿Está bien? Por esto, porque puede producir lo que se denomina reacción paradojal. A pesar de que todo el mundo cree lo contrario, las benzodiazepinas no son recomendables para que se utilicen en mayores a 65 años. Pero la mayoría de los pacientes que utilizan son mayores a 65 años. ¿Está bien? Y no es recomendable también que se utilicen en niños menores a 12 años. Por esto, reacciones paradojales. En vez de tranquilizarle, calmarle, puede manifestarse como una desinhibición, agitación, conductas agresivas, ansiedad o insomnio en los pacientes. O sea, el efecto totalmente contrario al que tendría que esperarse. ¿Está bien? Pueden aparecer pesadillas, alucinaciones, euforia. ¿Sí? Con el alprazolam incluso se describieron reacciones maniformes. Como dijimos, en ancianos, niños y en pacientes que tengan, por ejemplo, ACV, que son generalmente mayores a 65 años. En algunos casos pueden producir estados depresivos. ¿Está bien? Generalmente por abuso de la droga. Y otros efectos adversos, que son muchísimos también: aumento de peso, dolores de cabeza, disfunción sexual, irregularidades menstruales, debilidad, náuseas, vómitos, muchísimos efectos adversos. ¿Está bien? Y en algunos casos también reacciones alérgicas, como cualquier otro fármaco. Esto yo no quiero que ustedes sepan, pero les voy a mencionar, es para que tengan en la clase nomás.
porque es muy complicado el mecanismo de acción. Estos fármacos son depresores, como dijimos, del sistema nervioso central, le apagan un poquito al cerebro excitado, por eso también son buenos antiepilépticos. ¿Está bien? Actúan principalmente sobre el sistema límbico, ¿sí? Todas, como tienen una estructura química similar, se unen al mismo receptor benzodiazepínico del GABA, de ácido gamma aminobutárico. ¿Está bien? Este es un neurotransmisor inhibitorio, o sea que cumple la función del GABA al unirse al receptor del GABA, pero a la parte de la unión benzodiazepínica. Le voy a explicar por qué es tan complicado, ¿sí? El GABA, o el receptor de GABA, es una subunidad que tiene 5 partecitas, y una de ellas es el receptor para la benzodiazepina. ¿Está bien? Y hace que se cumpla la función inhibitoria o tranquilizante al unirse, de depresora del sistema nervioso central. A un cerebro acelerado, o como por ejemplo cuando tiene epilepsia, donde hay cortocircuitos, hace que eso baje. ¿Está bien? En términos sencillos para no complicar. ¿Está bien? Entonces, la benzodiazepina se une al receptor GABA en una de las subunidades, que es la unidad benzodiazepínica, justamente. ¿Sí? Y esto es explicando un poquito, no quiero ahondar mucho en esto, pero dejo para que lean lo que quieran leer, yo no les voy a preguntar. ¿Está bien? Hace unión específica al receptor benzodiazepínico, hace que los canales de cloro se abran y repolariza la membrana. O sea, hace que se una de forma correcta, neurona con neurona, la corriente eléctrica y los mensajes pasen de forma adecuada. Así sencillo. Y este es el ejemplo que le voy poniendo en un gráfico, ¿sí? ¿Para qué se usa? Todo lo que dijimos. Para muchísimas cosas. Nosotros nos vamos a ocupar principalmente en saber que se usan como ansiolíticos e hipnóticos. A mí particularmente no me gusta usar como hipnótico porque si bien ayuda a dormir, la calidad del sueño no es adecuada, no es buena. El paciente duerme pero no duerme bien porque altera la estructura del sueño. ¿Está bien? Y por eso la mayoría de los pacientes se levantan un poquito abombados, con la cabeza pesada o con resaca. La mayoría de las benzodiazepinas producen resaca. ¿Está bien? Entonces, ansiolítico antiansiedad. ¿Está bien? Generan tolerancia y dependencia. Para el insomnio, tratamiento a corto plazo, porque empeora la calidad del sueño, incrementando el sueño ligero y disminuyendo el sueño profundo y reparador. O sea que no se duerme bien con las benzodiazepinas. Cuando utilizamos como parte de la anestesia general, es como ansedante, el alivio de la ansiedad prequirúrgica y produciendo amnesia anteriora. Trastornos musculares como relajante muscular, disquinesia, espasmo, tortícolis, muchísimos usos. ¿Está bien? Como anticonvulsivantes, generalmente en las urgencias, no para largo plazo de tratamiento. Para eso está, por ejemplo, el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina, etc. ¿Sí? Y se utiliza también para el tratamiento de la abstinencia alcohólica. ¿Por qué? Porque en la abstinencia alcohólica hay alto riesgo de convulsión o convulsiones, lo que se denomina delirium tremens, aparte de los síntomas psicóticos que aparecen. ¿Qué pasa cuando uno se intoxica, abusa con esto? Va pasando esto de lo leve a lo grave. Primero comienza a aparecer sueño, mareos, movimientos oculares involuntarios, ataxia, que es el caminar como borracho. ¿Está bien? Diplopía, visión doble, disartria, hablar con lenguaje empastado o todo trabado, relajación muscular. Y el paciente todavía responde si le hablamos. ¿Está bien? Cuando la intoxicación es un poco más severa, en un nivel medio, la depresión del sistema nervioso central es más intensa y el paciente ya está somnoliento y solamente responde a estímulos dolorosos.
¿Está bien? O sea, está entrando en coma. En intoxicaciones graves, coma, hipotonía muscular, o sea que ya incluso ya no va a respirar. Porque ¿qué pasa? Nosotros, ¿por qué respiramos? Pues musculares. Porque nuestros músculos se mueven. No respiramos porque queremos, pues nuestro pulmón se hincha solo. Porque nuestros músculos intercostales se van contrayendo, ¿sí? Y hacen que se expanda la caja torácica y luego se contrae de nuevo. Los pulmones de por sí solo no funcionan. Ustedes respiran porque funcionan sus músculos musculares. Así de sencillo. Entonces, si yo le doy algo que va a relajarle todito, le va a paralizar. ¿Está bien? Aparte que le cortamos también acá el mensaje. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hipotonía muscular, arreflexia, depresión respiratoria, piel seca y caliente, midriasis, tenicardia, retención urinaria, muerte. ¿Sí? Dependiendo de la intoxicación de la cantidad, en realidad, dosis dependiente siempre. ¿Pero qué es arreflexia? Sí, No tiene reflejos. profe, si una persona se intenta suicidar con una benzodiazepina, que es la que es súper difícil de eliminar por, o sea, que tarda mucho por el tema del riñón y eso, ¿cómo sería la atención así de El tratamiento es sintomático generalmente. Si se hace rápido es lavado de estómago generalmente. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante. Las drogas como estas, generalmente la vía de elección es vía oral. Algo muy particular que tiene el paciente, que generalmente va tomando las pastillas, ya se queda dormido por el camino sin llegar a una dosis muy alta. Así va. Sí, por suerte. ¿Está bien? A no ser que obviamente tome de una, es más peligroso. Pero, por ejemplo, el clonazepam que viene en gotitas, ¿sí? Es relativamente dentro de todo, no para que ustedes vayan divulgando esto, ¿sí? Pero es seguro. Está bien, el paciente puede tomar un frasquito que va a dormir 3 días pero no se va a morir. A mi abuelo le pasó. A mi hermano le hicieron eso. ¿Está bien? Entonces, el alprazolam, el clonazepam tienen un margen terapéutico, o sea, largo y un margen de seguridad largo, o sea, que son relativamente seguras. ¿El paciente se puede suicidar con eso? Sí se puede, pero es difícil que pase, a no ser que tome muchísimo. ¿Está bien? Muchísimo. ¿Está bien? Y generalmente con estos, que el paciente no toma así de seguido, o sea, no toma 10 de una vez o 20 de una vez, va tomando 1 o 2 comprimidos y se queda dormido por el camino antes de llegar a su cometido. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento para la intoxicación con las benzodiazepinas? Como no se puede hacer diálisis, el tratamiento es con el flumacenilo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para de alguna forma cortar el efecto de las benzodiazepinas. No sale de su cuerpo, pero sí cortamos el efecto. ¿Qué es el fumado? Es una droga que en realidad se usa solamente para esto. ¿Sí? Como su antídoto. Es un antídoto. No se utiliza de manera, digamos, empírica y tiene que hacer bajo cuidado, en un ambiente controlado. O sea que yo si veo a un paciente intoxicado no me voy a comprar flumacenilo para darle al paciente en mi casa. ¿Está bien? Y son pocos lugares los que tienen flumacenilo. El único lugar donde tenemos acá en Paraguay prácticamente es emergencias médicas. ¿Sí? El Centro Nacional de Toxicología. Lo que hace es la reversión rápida de la sedación y de la depresión del sistema nervioso central. Pero, por ejemplo, si ya me fundió el hígado, no me fundió. ¿Está bien? Convulsiones son el riesgo más frecuente observable en la intoxicación y el tratamiento con flumacenilo. Y de esta forma terminamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Profe, caso lo que tenemos que hacer, profe. Vamos a Porque practicar. el examen era 6 o 4 y